No va a ganar un centavo de mi dinero, nada, gritó Rebeca con una crueldad que me heló la sangre. Acabábamos de llegar del funeral de mi marido, Vitorino, y mi hija ya estaba completamente cambiada. Sus ojos brillaban con una avaricia que jamás había visto. Los 300 millones de reales son míos ahora, mamá continuó, agitando los papeles del testamento delante de mí. Es todo mío. ¿Y usted? Usted ya no significa nada aquí. 12 horas. Apenas 12 horas habían pasado desde que enterramos al amor de mi vida y mi propia hija me estaba expulsando de la casa que construimos juntos durante 40 años de matrimonio. Rebeca, por favor, susurré, todavía vestida de negro, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Acabamos de sepultar a tu padre, ¿cómo puedes ser tan cruel? Cruel, se rió con desprecio. ¿Sabe lo que es cruel, mamá? Que usted haya vivido todos estos años como un parásito del dinero de papá, pero esos días se acabaron. Esta casa es mía, el dinero es mío, y usted, la suya. El abogado, el doctor Ricardo Fernández, carraspeó incómodo desde el rincón de la sala. Él había sido quien leyó el testamento esa mañana, confirmando que Vitorino había dejado toda su fortuna a nuestra única hija, pero algo en sus ojos me decía que había más de lo que parecía. Usted tiene 24 horas para irse, declaró Rebeca, paseándose por la sala como una conquistadora. Y no se atreva a molestarme de nuevo, usted no es mi responsabilidad. Durante 40 años usted vivió de papá, pero ahora va a aprender lo que es trabajar de verdad. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una indignación que crecía como fuego en mi pecho. Esta era la niña que yo había cargado en brazos, a quien enseñé a andar, a quien consolé en cada pesadilla. ¿Al menos leyó todo el testamento? Murmuró de repente el doctor Ricardo, y algo en su tono hizo que Rebeca se detuviera de golpe. ¿Qué quiere decir con eso? Mi hija lo interpeló, pero por primera vez desde la lectura vi un destello de incertidumbre en sus ojos. El doctor Ricardo cruzó una mirada conmigo y supe exactamente a qué se refería. Una sonrisa casi imperceptible tocó mis labios mientras observaba el rostro de Rebeca comenzar a palidecer. Nada, nada importante, respondió el abogado, pero su sonrisa burlona decía lo contrario. Supongo que usted lo descubrirá. Rebeca se acercó a mí con pasos agresivos. No me importa lo que diga ese papel, el dinero es mío, esta casa es mía, y usted se va ahora mismo. Me empujó hacia la puerta con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. ¿Sabe una cosa? Tampoco quiero verla en ningún otro funeral. Para mí, a partir de hoy, usted está muerta. El ruido de la puerta al azotarse resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé parada en el jardín, bajo la leve lluvia que había empezado a caer, mirando la casa donde fui feliz durante 4 décadas. Las ventanas que elegimos juntos, el jardín que plantamos, los recuerdos que ahora se convertían en cenizas. Caminé lentamente hacia mi coche, sintiendo cada paso como si llevara piedras en los zapatos. Mi vestido negro estaba empapado, pero no me importaba. El frío de la lluvia no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. El doctor Ricardo salió corriendo tras de mí. Señora Elisa, por favor, espere, gritó mientras se acercaba con una carpeta bajo el brazo. Necesito hablar con usted, es importante. Lo miré a los ojos y vi algo que me tranquilizó. Claridad, conocimiento, la misma expresión que había visto en el rostro de Vitorino cuando tenía algo bajo la manga. ¿Es sobre lo que pienso?, pregunté en voz baja. Asintió con seriedad. Su marido era más inteligente de lo que Rebeca imagina. ¿Y usted? Usted necesita saber toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Subí al coche con el doctor Ricardo y, mientras nos alejábamos de la casa, vi a Rebeca espiando por la ventana del salón principal. Su expresión había cambiado. Ya no era triunfante. Era de preocupación, porque no sabía lo que estaba a punto de descubrir. El doctor Ricardo me llevó a su despacho en silencio. Durante el trayecto, mi mente divagaba entre la incredulidad y una rabia sorda que crecía en mi pecho como un incendio. 40 años. 40 años de matrimonio con Vitorino, de construir juntos no solo una fortuna, sino una familia. Y ahora mi propia hija me había expulsado como si fuera una extraña. Siéntese, Elisa, dijo Ricardo en cuanto llegamos a su despacho. Sus ojos reflejaban una mezcla de pena y algo más, algo que parecía esperanza.
Me hundí en la silla de cuero, frente a su mesa, el mismo lugar donde Vitorino y yo habíamos firmado nuestro testamento años atrás. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotografías familiares del Dr. Fi. Ricardo, recordándome todo lo que acababa de perder. Elisa, hay algo que Rebeca no sabe, empezó mientras abría la carpeta que había traído del coche. Su marido era un hombre extraordinariamente previsor y conocía muy bien el carácter de su hija. Saqué un pañuelo del bolso y sequé las lágrimas que no dejaban de brotar. Doctor Ricardo, por favor, ya perdí a mi marido, ahora perdí a mi hija, no me dé falsas esperanzas. No son falsas esperanzas, Elisa, son hechos legales. Extendió varios documentos sobre la mesa. ¿Recuerda cuando Vitorino insistió en que viniéramos solos hace 6 meses sin Rebeca? Asentí lentamente. Vitorino había sido muy específico sobre aquella reunión. Dijo que tenía asuntos privados que tratar, cosas que concernían únicamente a nosotros como pareja. Ese día, su marido preparó una adenda al testamento, una cláusula muy específica que solo se activaría bajo ciertas circunstancias, señaló un párrafo en uno de los documentos. Si Rebeca demostraba crueldad extrema hacia usted, especialmente durante el período de luto, toda la herencia regresaría automáticamente a usted. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su marido sabía exactamente qué tipo de persona era su hija y se aseguró de protegerla. El doctor Ricardo sonrió por primera vez en todo el día. Los 300 millones de reales, la casa, las propiedades, las inversiones, todo vuelve a ser suyo. Si podemos demostrar que Rebeca cumplió las condiciones de la cláusula. Las lágrimas cambiaron de sabor, ya no eran de tristeza, sino de una emoción que no podía definir, alivio, tal vez, o justicia. ¿Y cómo probamos eso?, pregunté con la voz trémula. El doctor Ricardo sacó el teléfono y me lo mostró. En la pantalla se veía claramente una aplicación de grabación activa. Registré toda la conversación de esta tarde, cada palabra cruel, cada insulto, cada momento en que ella la expulsó de la casa donde acababa de velar a su marido. Llevé las manos al rostro y lloré, pero ahora lloraba de gratitud a Vitorino, mi querido Vitorino, que incluso desde la tumba seguía cuidando de mí. Hay más, continuó el doctor Ricardo. Su marido también dejó instrucciones muy específicas. Usted debe permitir que Rebeca crea que tiene el control por un tiempo, debe dejarla cometer errores que muestren su verdadero carácter al mundo, solo entonces podremos activar la cláusula de forma definitiva. ¿Quiere decir que debo seguir fingiendo que estoy arruinada? Exactamente, su marido conocía a su hija mejor que nadie. Sabía que el poder la corrompería rápidamente y que usted necesitaría tiempo para decidir si realmente quería recuperarlo todo o si prefería darle una última oportunidad a Rebeca. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Pensé en Vitorino, en cómo siempre estuvo 3 pasos por delante de todos en los negocios. Aparentemente, también estuvo 3 pasos por delante al proteger a su familia. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté sin darme la vuelta. Váyase a un hotel modesto. Actúe como si realmente lo hubiera perdido todo. Yo me encargaré de monitorear las acciones de Rebeca. Según las instrucciones de su marido, ella mostrará su verdadera cara muy pronto. ¿Y si no lo hace? ¿Y si realmente hubiera cambiado? ¿Si eso fue solo una reacción al dolor? El doctor Ricardo se acercó y puso una mano paternal sobre mi hombro. Elisa, con todo respeto, usted y yo sabemos que eso no va a pasar. Rebeca mostró hoy quién es realmente. Su marido lo sabía y, por eso, preparó todo esto. Guardé los documentos cuidadosamente en mi bolso. ¿Cuánto tiempo tengo? La cláusula puede activarse en cualquier momento durante los próximos 6 meses, pero su marido sugería esperar al menos 30 días para ver el patrón completo de comportamiento de Rebeca. Salimos del despacho cuando el sol ya se había puesto. El doctor Ricardo me acompañó hasta un hotel discreto en el centro de la ciudad, un lugar que jamás habría considerado en mi vida anterior, pero que ahora se convertiría en mi hogar temporal. Una cosa más, Elisa me dijo antes de despedirse.
Su marido dejó una carta para usted con instrucciones de entregarla solamente después de que Rebeca mostrara su verdadero carácter. Sacó el sobrelacrado de su maletín. Creo que ha llegado la hora. Me quedé sola en aquella habitación pequeña y modesta, con el sobre entre mis manos temblorosas. En la portada, escrito con la letra familiar de Vitorino, estaba mi nombre, para mi querida Elisa, la mujer más fuerte que conozco. Mis manos temblaron mientras rompía el lacre del sobre. La letra de Vitorino era inconfundible, aquella caligrafía elegante que admiré durante 40 años de matrimonio. Me senté en la cama del hotel y, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, empecé a leer la carta que mi marido había escrito para este momento exacto. Mi querida Elisa, si estás leyendo esto, significa que Rebeca mostró su verdadero rostro y que mi plan se está desarrollando como yo esperaba. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero necesitaba que tu reacción fuera genuina para que ella creyera completamente en su victoria. Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. Durante los últimos años observé cómo nuestra hija se volvía cada vez más codiciosa y cruel. ¿Recuerdas cuando despidió a Celestino, nuestro jardinero, solo porque pidió un pequeño aumento después de 20 años de servicio leal? ¿O cuando se negó a ayudar a su prima Angélica cuando perdió el empleo? Vi cómo trata a las empleadas domésticas, cómo habla de las personas que tienen menos dinero que nosotros. Hice una pausa y miré por la ventana de la habitación. En efecto, Vitorino había visto lo que yo me negué a aceptar durante años. Nuestra hija se había convertido en una persona que no reconocíamos. Pero hay algo más que debes saber, mi amor. Los 300 millones que aparecen en el testamento oficial no son toda nuestra fortuna. Hay cuentas adicionales, propiedades registradas a tu nombre, inversiones que solo tú y yo conocemos. El total real de nuestro patrimonio asciende a 450 millones de reales. Mi corazón se detuvo. 450 millones. Vitorino había sido aún más astuto de lo que imaginaba. Las cuentas adicionales están en el Banco Nacional, Agencia Centro, a tu nombre de soltera, Elisa Rodríguez de Sousa. La contraseña es la fecha de nuestro primer beso, 15 de mayo de 1985. El doctor Ricardo tiene todos los documentos necesarios, pero solo te los entregará cuando estés lista para asumir el control total. Seguí leyendo, y cada línea revelaba cuán profundamente había planificado Vitorino esta situación. Tu tarea ahora es observar, permite que Rebeca crea que lo tiene todo y verás cómo el poder absoluto la corrompe absolutamente. Ella gastará, despilfarrará y mostrará su verdadero carácter al mundo. Cuando llegue el momento de revelarte como la verdadera heredera, ya habrá aprendido el valor de la humildad de la manera más difícil. Pero recuerda, mi amor, el objetivo no es castigarla, sino salvarla. Nuestra hija se ha perdido en su camino, pero todavía hay tiempo para que encuentre su verdadero corazón. Solo a través de la pérdida podrá valorar lo que realmente importa. La carta continuaba con instrucciones específicas. Vitorino había preparado todo hasta el último detalle, incluyendo contactos de confianza que me ayudarían durante este periodo de transición y un plan paso a paso para recuperar no solo mi fortuna, sino también esperaba a él a nuestra hija. Confío en que tomarás las decisiones correctas en el momento adecuado. Eres la mujer más sabia y compasiva que conozco, y sé que encontrarás la manera de transformar esta tragedia en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra familia. Al final de la carta había una nota que me hizo sonreír entre lágrimas. PD, en el banco también encontrarás una sorpresa adicional. Nuestro viejo amigo Tobias ha estado gestionando discretamente algunas inversiones en tecnología que ni siquiera incluí en los cálculos principales. Digamos que nuestro patrimonio real podría ser aún mayor de lo que imaginas. Te amo eternamente, Vitorino. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso junto con los documentos legales. Mi mente empezó a procesar toda la información. Vitorino no solo me protegió económicamente, sino que también creó una oportunidad para enseñar a Rebeca una lección que podría salvar su alma. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número del doctor. Ricardo. Elisa, ¿está bien? Leí la carta, dije simplemente, mañana quiero ir al banco. Necesito entender completamente la situación antes de decidir mis próximos pasos. Claro, pasaré por usted a las 9 de la mañana.
Y, Elisa, su marido era un hombre extraordinario. Lo que hizo por usted, por su familia, es el acto de amor más profundo que he visto en mis 30 años como abogado. Esa noche casi no pude dormir, no por ansiedad o tristeza, sino por una extraña sensación de anticipación. Por primera vez, la muerte de Vitorino parecía tener un propósito claro. No se trataba de recuperar el dinero, se trataba de recuperar a mi hija. Al día siguiente, el doctor Ricardo llegó puntual al hotel. Durante el trayecto al banco, me explicó los detalles adicionales que Vitorino le había confiado. Su marido empezó a sospechar del cambio en Rebeca hace aproximadamente 2 años, me contó mientras conducía por las calles del centro. Fue entonces cuando comenzó a reestructurar discretamente parte de sus activos. Quería asegurarse de que usted estaría protegida, sin importar lo que pasara. En el banco, la gerente personal, una mujer elegante llamada Daniela, nos recibió con la formalidad que correspondía a cuentas de tal magnitud. Señora Elisa, siento mucho su pérdida, me dijo mientras nos guiaba a un despacho privado. Su marido era un cliente muy respetado aquí, y permítame decir que las disposiciones que hizo para protegerlas son extraordinariamente inteligentes. Durante las 2 horas siguientes, Daniela me explicó el verdadero alcance del patrimonio que Vitorino había construido, las inversiones adicionales, las propiedades internacionales, los fondos de inversión que habían crecido silenciosamente por años. El total, considerando las fluctuaciones del mercado desde el fallecimiento del señor Vitorino, asciende a 462 millones de reales, me informó finalmente. Me recosté en la silla, abrumada por la magnitud de lo que Vitorino había logrado y, más importante, por la complejidad del plan que había elaborado para proteger a su familia. ¿Y qué hay de las cuentas que Rebeca conoce?, pregunté. Esas cuentas existen de hecho y contienen los 300 millones mencionados en el testamento oficial, pero están sujetas a las cláusulas que el doctor Ricardo ya le ha explicado. Si esas cláusulas se activan, esos fondos también regresarán a usted automáticamente. Salimos del banco con una nueva perspectiva. Yo no era una viuda desamparada que acababa de perderlo todo. Era una mujer con recursos suficientes para cambiar el curso de esta historia según mis propias decisiones. Pero primero necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rebeca en su nuevo papel de heredera millonaria, porque ella no sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo observado por alguien que tenía mucho más poder del que podía imaginar. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en una espectadora silenciosa de la transformación de mi hija, desde mi modesta habitación de hotel y con la ayuda discreta del doctor Ricardo, pude observar cómo Rebeca empezó a mostrar su verdadera cara al mundo. La primera señal llegó apenas 3 días después de echarme de casa. El doctor Ricardo me llamó con un informe que me heló la sangre. Elisa despidió a todo el personal de servicio, me dijo con voz grave. A Claudia, que trabajaba en la cocina hace 15 años. A Angélica, la encargada de la limpieza, que prácticamente la vio crecer. A todas les dio una semana de salario y las echó sin más explicaciones, salvo que ya no las necesitaba. Claudia había llamado al doctor Ricardo llorando, preguntando si había hecho algo mal. Esa mujer había preparado miles de comidas para nuestra familia, había cuidado de Rebeca cuando era niña, había sido como una segunda madre para ella. ¿Y qué razón les dio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según Claudia, Rebeca le dijo que gente como ella ya no tenía lugar en su nueva vida, que iba a contratar personal más sofisticado, más acorde con su nueva posición económica. Cerré los ojos y sentí una punzada de dolor en el pecho. Vitorino había tenido razón. El dinero estaba revelando la verdadera naturaleza de nuestra hija y no era nada bonita. Pero eso fue solo el comienzo. Una semana después, el doctor Ricardo me mostró fotografías que un investigador privado había tomado bajo las instrucciones de Vitorino. En las imágenes se veía a Rebeca saliendo de tiendas de lujo con bolsas que valían más que el salario anual de nuestros antiguos empleados. Gastó 150 en un solo día, me informó el doctor Ricardo mientras revisábamos las facturas que había conseguido obtener legalmente. Ropa, joyas, zapatos, cosas que no necesita, solo porque puede comprarlas.
pero lo que más me dolió fue la fotografía donde aparecía riendo con sus nuevas amigas, esas mujeres superficiales que solo se acercaron a ella después de saber de su herencia. En la imagen, llevaba un vestido dorado que costaba más que el coche de Claudia mientras bebía champán de una botella que valía R1. Hay más, continuó el doctor Ricardo, y su expresión se volvió aún más seria. Ayer fue al club social donde usted y su marido fueron miembros durante 20 años. Canceló su membresía y pidió que la borraran de todos los registros. ¿Qué? Susurré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dijo al gerente que usted ya no era relevante y que no quería que su nombre siguiera asociado al de ella en ninguna parte. Me senté en la cama del hotel y lloré, no por la membresía del club, sino por la crueldad calculada de esas acciones. Rebeca no solo estaba disfrutando de su nueva riqueza, estaba deliberadamente borrando mi existencia de su vida. Esa tarde recibí una llamada que jamás esperaba. Era Celestino, nuestro antiguo jardinero, el hombre al que Rebeca había despedido años atrás por pedir un aumento. Señora Elisa, siento incomodarla, en estos momentos difíciles me dijo con su voz gentil, pero necesito contarle algo que pasó ayer. Celestino me explicó que había ido a la casa para ofrecer sus condolencias por la muerte de Vitorino, pero Rebeca lo había recibido con una frialdad que lo dejó sin palabras. Me dijo que gente como yo no tenía derecho a estar en esa casa, me gritó que me fuera y que nunca volviera, que los pobres no podían contaminar su nueva vida, relató con la voz quebrada. Señora Elisa, ese hombre fue como un padre para mí durante 20 años. Cuidé esos jardines como si fueran míos y ella me trató como si fuera basura. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por horas. Vitorino había previsto exactamente esto. Había visto en Rebeca algo que yo me negué a reconocer, una crueldad inherente que el poder y el dinero estaban magnificando hasta transformarla en un monstruo. Al día siguiente, el doctor Ricardo me trajo noticias aún más perturbadoras. Rebeca está planeando vender propiedades, dijo mientras extendía varios documentos sobre la mesa del café del hotel. La casa de playa donde pasaban los veranos, el apartamento en el centro que su marido compró para cuando Rebeca fuera a la universidad. Incluso, está considerando vender la oficina donde Vitorino construyó su imperio. ¿Por qué vendería todo eso?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Según el agente inmobiliario, quiere liquidez inmediata para inversiones más emocionantes. Al parecer, algunos nuevos amigos la convencieron de invertir en negocios que prometen ganancias rápidas. Durante los días siguientes, observé desde las sombras cómo Rebeca continuaba destruyendo metódicamente todo lo que Vitorino y yo habíamos construido. No solo el patrimonio material, sino también las relaciones, los valores y el legado de respeto que nuestra familia mantuvo por décadas. La gota que colmó el vaso llegó exactamente 3 semanas después de mi expulsión. El doctor Ricardo me llamó a las 6 de la mañana, algo que solo haría en una emergencia. Elisa, necesita venir a mi despacho inmediatamente, me dijo con urgencia. Rebeca hizo algo que lo cambia todo. 1 hora después, estaba sentada frente al escritorio del doctor Ricardo, viendo un video en su ordenador que me dejó sin aliento. En la grabación, hecha por las cámaras de seguridad del club social, se veía a Rebeca llegando a una reunión benéfica que Vitorino y yo organizábamos anualmente desde hacía 10 años. La reunión continuaba este año en memoria de Vitorino, y se esperaba que Rebeca hiciera una donación simbólica para mantener la tradición familiar. En lugar de eso, la vimos llegar con una actitud arrogante, vestida como una reina, e interrumpir el evento para anunciar que cancelaba todas las donaciones que nuestra familia había prometido. Mi padre está muerto, la escuchamos decir ante una audiencia horrorizada, y con él murieron sus estúpidas caridades. Ese dinero tiene mejores usos que desperdiciarlo en gente que no sabe valorarlo. Los rostros de choque y disgusto en el video eran evidentes. Eran personas que habían conocido y respetado a Vitorino durante décadas, que habían visto a Rebeca crecer, que habían confiado en nuestra familia. Pero hay más, dijo el doctor Ricardo y cambió a otro video. Esto ocurrió después, en el estacionamiento. En esta segunda grabación, vimos a Rebeca siendo confrontada por Hernán, un viejo amigo de Vitorino, que dirigía una de las fundaciones beneficiadas por nuestras donaciones. Rebeca, tu padre sentiría vergüenza, le decía con tristeza evidente.
Estas donaciones ayudan a cientos de familias necesitadas. ¿Cómo puede ser tan cruel? La respuesta de Rebeca me desgarró el alma. Mi padre era un ingenuo sentimental. Yo soy más inteligente que él. El dinero se hizo para disfrutarse, no para dárselo a perdedores que no saben trabajar. El doctor Ricardo detuvo el video y me miró directamente a los ojos. Elisa, creo que ha llegado la hora de activar las cláusulas del testamento. Su hija había cruzado todas las líneas posibles, pero yo tenía otros planes. Vitorino me había dado no solo las herramientas legales para recuperarlo todo, sino también la sabiduría para entender que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de salvar el alma de mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Todavía no, doctor Ricardo, dije con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Primero le daré la oportunidad de encontrarse con las consecuencias de sus propias acciones. No tuve que esperar mucho para ver cómo el universo empezaba a cobrarle a Rebeca por su crueldad. Las consecuencias llegaron exactamente un mes después de que me echara de casa y vinieron de la forma menos esperada, sus propios amigos. El doctor Ricardo me llamó una mañana con noticias que, aunque me dieron una satisfacción amarga, también me llenaron de preocupación maternal. Elisa, los nuevos socios de inversión de Rebeca desaparecieron, me dijo con tono grave. Se llevaron 50 millones de reales. Me senté lentamente en la silla de mi habitación de hotel, procesando la información. 50 millones. 6 de la herencia que Rebeca creía controlar completamente. ¿Cómo ocurrió?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Vitorino siempre decía que los estafadores pueden oler la codicia y la inexperiencia a kilómetros de distancia. Según un investigador privado que sigue monitoreando sus actividades, Rebeca conoció a esos empresarios en una fiesta exclusiva hace 3 semanas. Le prometieron duplicar su inversión en 6 meses a través de un negocio de importación de arte europeo. El doctor Ricardo me envió los detalles por mensaje mientras hablábamos, los nombres de los estafadores, sus seudónimos, las cuentas bancarias falsas que habían usado. Todo había sido una operación sofisticada, dirigida específicamente a herederos nuevos ricos como Rebeca. Lo peor es que firmó los documentos sin consultarme, continuó el doctor Ricardo. Aparentemente les dijo que ya no necesitaba abogados porque confiaba en su instinto empresarial. Esa tarde recibí una llamada que jamás pensé que llegaría. Era Rebeca. Su voz sonaba diferente, más pequeña, asustada. Mamá susurró, y por un momento sonó como la niña a la que solía consolar cuando tenía pesadillas. Hola, Rebeca, respondí con calma, preparándome mentalmente para lo que vendría. Yo necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos? ¿Dónde te gustaría que nos viéramos?, pregunté, notando cómo evitaba mencionar la casa. Nuestra casa. ¿Podría venir a casa, por favor? 30 minutos después, estaba parada frente a la puerta de la casa donde fui feliz 40 años. Rebeca abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Se veía terrible. Su cabello perfectamente arreglado estaba despeinado, su maquillaje corrido y llevaba el mismo vestido verde de ayer. Entre, por favor, dijo, evitando mi mirada. La casa estaba irreconocible. Los muebles que Vitorino y yo habíamos elegido juntos habían sido sustituidos por piezas modernas y frías. Las fotografías familiares habían desaparecido, reemplazadas por arte abstracto, caro, que no tenía alma. Hasta el olor era diferente, como si hubieran borrado incluso los recuerdos del aire. ¿Qué pasó, Rebeca?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se desplomó en el nuevo sofá y empezó a llorar. Me estafaron, mamá. Perdí 50 millones de reales. Esos hombres en los que confié desaparecieron con todo. Me senté a su lado, luchando contra el impulso maternal de consolarla de inmediato. Esa era la lección que Vitorino había previsto y yo sabía que debía dejar que surtiera su efecto completo. ¿Y qué piensas hacer ahora?, pregunté con gentileza. No lo sé, sollozó. Los abogados que consulté dicen que es casi imposible recuperar el dinero. Los estafadores usaron identidades falsas y cuentas en paraísos fiscales. El doctor Ricardo se negó a ayudarme cuando le pedí que se encargara del caso. Claro que el doctor Ricardo se había negado. Sabía perfectamente que esa situación formaba parte del plan de Vitorino para enseñarle a Rebeca las consecuencias de sus acciones.
Rebeca, ¿por qué me llamaste?, pregunté directamente. Levantó los ojos hacia mí y, por primera vez en meses, vi algo parecido a humildad en su mirada. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que no tengo a nadie más. Todos esos amigos que creí tener desaparecieron en cuanto supieron del dinero perdido. Y traté terriblemente a todas las personas que realmente me amaban, incluida usted. Las lágrimas fluyeron con más fuerza, sobre todo a usted, mamá. Lo que hice fue imperdonable. La eché de casa justo después del funeral de papá, cuando más me necesitaba. Fui cruel, fui horrible con usted. Era la primera vez que la oía asumir responsabilidad por sus acciones en años, pero sabía que aún no habíamos llegado al fondo de esta lección. ¿Y qué esperas que haga ahora?, pregunté. No lo sé, admitió. Sé que no merezco su ayuda después de lo que hice, pero ¿podría quedarse? ¿Podría ayudarme a averiguar cómo salir de este lío? Acepté quedarme esa noche, pero no en mi antiguo dormitorio principal. Rebeca había transformado ese espacio en su propio cuarto, eliminando hasta el último rastro de Vitorino. En su lugar, dormí en la habitación de huéspedes, un recordatorio constante de cómo mi estatus había cambiado en esa casa. Durante los días siguientes, observé a Rebeca luchar con la realidad de sus decisiones. El dinero restante seguía siendo una fortuna considerable, pero las pérdidas la habían asustado profundamente. Por primera vez en su vida, entendió que el dinero no era infinito y que las malas decisiones tenían consecuencias reales. «Mamá, ¿cree que papá estaría decepcionado de mí?», me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. La pregunta me partió el corazón porque sabía que Vitorino había previsto exactamente esa situación. Él amó a su hija lo suficiente como para permitir que cometiera errores dolorosos si eso significaba que aprendería lecciones cruciales. Tu padre te amaba profundamente, Rebeca, pero también valoraba la honestidad, la compasión y la responsabilidad. ¿Tú qué piensas? Bajó la mirada. Creo que estaría muy decepcionado, no solo por el dinero perdido, sino por cómo traté a las personas, a usted, a Claudia, a Celestino, a todos los que nos han amado durante años. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No sé si hay algo que pueda hacer. Algunas cosas no se pueden deshacer, ¿verdad? Esa pregunta me mostró que finalmente empezaba a entender la gravedad de sus acciones, pero aún faltaba la prueba más importante. 3 días después, llegó la segunda crisis. El doctor Ricardo me llamó temprano por la mañana con noticias que yo sabía que eventualmente llegarían. Elisa, el banco está solicitando auditorías de todas las cuentas de la herencia. Aparentemente, alguien reportó movimientos sospechosos después de la estafa. ¿Qué significa eso? Significa que van a congelar temporalmente todos los activos mientras investigan. Rebeca quedará efectivamente sin acceso a su dinero por al menos 2 meses. Colgué y subí a contárselo a Rebeca. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente había aprendido algo con esta experiencia. Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Entonces, para mi sorpresa, sus primeras palabras no fueron de pánico ni de desesperación. Supongo que esto es lo que merezco, dijo con voz calma. Después de todo lo que hice, después de cómo traté a todos, quizá es momento de aprender a vivir como una persona normal. Esa respuesta me dio esperanza, pero sabía que la verdadera prueba vendría en las próximas semanas, cuando tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin la red de seguridad de su herencia. Los 2 meses siguientes fueron los más reveladores en la vida de mi hija. Con las cuentas bancarias congeladas y solo el efectivo disponible que tenía a mano, Rebeca se vio obligada a enfrentar una realidad que jamás había experimentado, la limitación económica. Al principio, intentó mantener su estilo de vida extravagante con las tarjetas de crédito y las joyas que había comprado. Pero cuando empezaron a llegar las facturas y los pagos vencieron, la realidad la golpeó como una bofetada fría. «Mamá, no entiendo cómo funciona esto», me dijo una mañana, sentada a la mesa de la cocina con una pila de cuentas delante. «Estos números no cuadran. Los gastos mensuales de la casa son más altos que cualquier salario normal». Era la primera vez en su vida que veía las cuentas reales de mantener nuestro estilo de vida. Vitorino y yo siempre nos habíamos encargado de todo, protegiéndola de las responsabilidades financieras hasta convertirla en una adulta que no sabía el precio real de nada.
¿Cuánto crees que cuesta mantener esta casa al mes?, pregunté, genuinamente curiosa por saber si tenía alguna noción de la realidad. No sé. ¿5?, respondió con incertidumbre. 22, le dije, mostrando las facturas de servicios, mantenimiento, seguros y el personal de limpieza que había contratado después de despedir a nuestros empleados leales. Su rostro palideció. 22 al mes, y eso sin contar comida, gasolina o cualquier gasto personal, solo para mantener las luces encendidas y la casa funcionando. Fue entonces cuando realmente empezó a entender la magnitud de su situación. Sin acceso a las cuentas principales y con los gastos fijos que había creado, se estaba quedando sin dinero rápidamente. ¿Qué voy a hacer?, murmuró, y por primera vez desde que era niña, vi miedo real en sus ojos. Bueno, dije con calma, podrías empezar a buscar un trabajo. Se rió con amargura. ¿Un trabajo? Mamá, yo no sé hacer nada. Nunca trabajé un día en mi vida. ¿Quién me va a contratar? Era una pregunta válida y dolorosa. Rebeca tenía 35 años, un título universitario que nunca usó y absolutamente ninguna experiencia laboral. Vitorino y yo creímos que la protegíamos dándole todo lo que necesitaba, pero en realidad la habíamos dejado completamente indefensa para el mundo real. Durante la semana siguiente, observé a Rebeca intentar encontrar trabajo. Sus primeros intentos fueron patéticos y reveladores. Se postuló a cargos gerenciales en empresas prestigiosas, creyendo que su apellido y su educación serían suficientes. Me dijeron que necesito experiencia, me contó, después de su quinta entrevista fracasada. ¿Cómo voy a tener experiencia si nunca me dieron la oportunidad? Quizá deberías empezar con algo más básico, sugerí, algo donde puedas aprender mientras trabajas. Su orgullo se resistió al principio. La idea de trabajar en servicios le parecía humillante, pero cuando llegó la segunda factura de la luz sin pagar y el banco amenazó con cortar los servicios, su perspectiva empezó a cambiar. Finalmente, después de 3 semanas de búsqueda, consiguió un empleo de medio tiempo en una boutique de ropa. El salario era de 1.2 por mes, una cantidad que antes gastaba en una sola tarde de compras. Es humillante, mamá me dijo tras su primer día. La gerente tiene 20 años menos que yo y me trata como si fuera estúpida, y los clientes, algunos son tan groseros. ¿Y cómo te sientes trabajando?, pregunté, evitando comentar sobre la ironía de que ahora experimentaba el trato que había dado a otros durante años. Cansada, admitió, me duelen los pies, me duele la espalda y no entiendo cómo la gente hace esto todos los días durante décadas. Pero algo interesante empezó a ocurrir después de la segunda semana. Rebeca comenzó a hablar de manera diferente sobre el trabajo y sobre las personas que conocía. Hay una mujer allí, Daniela, que trabaja en el turno de la mañana, me contó una noche. Tiene 3 hijos y mantiene a su madre enferma con 2 empleos. Nunca se queja, nunca llega tarde y siempre está sonriendo. No entiendo cómo lo hace. ¿Hablaste un poco con ella? Sí, me contó que trabaja allí hace 12 años, que empezó cuando se divorció y necesitaba mantener a sus hijos sola. Rebeca hizo una pausa, como si estuviera procesando algo profundo. Mamá, yo me quejé por perder 50 millones de reales, pero ella probablemente nunca vio uno juntos en su vida y es mucho más fuerte que yo. Era la primera vez que escuchaba a Rebeca expresar admiración genuina por alguien que no tuviera dinero o estatus social. Vitorino habría estado orgulloso de ese pequeño paso hacia la verdadera empatía. El punto de quiebre real llegó un mes después, cuando Rebeca presenció algo que cambió fundamentalmente su perspectiva. Mamá, hoy pasó algo horrible en el trabajo, me dijo esa noche, claramente perturbada. Daniela recibió una llamada del hospital. Su hijo menor sufrió un accidente y necesita una cirugía que cuesta 10. Su plan de salud no lo cubre por completo. ¿Y qué pasó? Se derrumbó por completo. Nunca había visto a alguien tan desesperado. Me dijo que no tiene esa cantidad de dinero, que ya usó todos sus ahorros para la medicina de su madre y que no sabe qué hacer. Rebeca guardó silencio durante largos minutos y pude ver cómo luchaba internamente con algo. Mamá dijo por fin, tengo joyas que valen más que esa cirugía. Tengo vestidos en mi armario que cuestan más que el salario anual de Daniela, y ella tiene que decidir entre salvar a su hijo o alimentar a su familia. ¿Qué piensas hacer al respecto?
Quiero ayudarla, dijo con determinación. Voy a vender algunas de mis joyas. Esa pulsera de diamantes que compré el mes pasado por R$5, ni siquiera me gusta de verdad. Puedo venderla y dar el dinero a Daniela. Esa noche, mientras Rebeca dormía, llamé al doctor Ricardo. ¿Cómo va el plan?, preguntó. Mejor de lo que Vitorino esperaba, respondí. Creo que realmente está cambiando. Por primera vez en años, la veo como la niña compasiva que solía ser. ¿Es hora de revelar la verdad? Aún no. Hay una prueba más que necesita pasar. Necesito saber si ese cambio es permanente o solo desesperación temporal. Al día siguiente, Rebeca efectivamente vendió la pulsera y dio el dinero a Daniela. Cuando vi las lágrimas de gratitud en los ojos de esa mujer trabajadora y la expresión de profunda satisfacción en el rostro de mi hija, supe que habíamos llegado a un punto crucial. Pero el universo tenía una última lección preparada para Rebeca, una que ni siquiera Vitorino había previsto. Esa misma semana llegó una carta por correo que cambiaría todo una vez más. Era de un abogado diferente, uno que representaba el patrimonio de un tío lejano de Vitorino, que había muerto recientemente. Señora Rebeca, leía la carta en voz alta. Lamentamos informar que el señor Tobias Pereira falleció el mes pasado y la nombró como su única heredera. Su patrimonio asciende aproximadamente a R$75 millones de reales. Rebeca dejó caer la carta y me miró con los ojos enormes. 75 millones más, susurró. Después de todo lo que pasé, después de todo lo que aprendí, el dinero reaparece. Esa era la prueba final. ¿Qué haría Rebeca con una nueva fortuna después de haber experimentado la pobreza relativa y descubierto la compasión? La carta sobre la herencia de Tobias era real, pero había un detalle que Rebeca no sabía. Yo tenía poder de veto sobre esa herencia, de acuerdo con el acuerdo familiar que Vitorino había establecido años atrás. Tobias había sido su hermano menor, un hombre solitario que siempre respetó el juicio de Vitorino sobre la familia. Decidí no revelar inmediatamente ese detalle a Rebeca. En lugar de eso, quería ver cómo reaccionaría ante la posibilidad de recuperar una fortuna después de haber tocado fondo. Su primera reacción fue reveladora. No puedo creerlo, murmuró mientras releía la carta por quinta vez. Justo cuando pensé que lo había perdido todo, cuando finalmente estaba aprendiendo a vivir de manera diferente, esto aparece. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté, observando cuidadosamente su expresión. Confundida, admitió. Hace 2 meses esto habría sido la respuesta a todos mis problemas. Habría corrido de inmediato a reclamar el dinero y habría vuelto a mi vida anterior. ¿Pero ahora qué? Ahora no estoy segura de querer volver a esa vida. Se sentó en el sofá y miró por la ventana hacia el jardín que Celestino había cuidado con tanto amor durante años. Mamá, ¿sabe lo que descubrí trabajando en esa tienda? Cuéntame. Descubrí que soy capaz de hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, que puedo trabajar 8 horas seguidas, que puedo resolver problemas, que puedo ayudar a la gente. Y, por primera vez en mi vida, cuando alguien me dice gracias, sé que realmente me lo gané. Sus palabras me llenaron de una esperanza que no sentía desde hacía meses. Esa era la Rebeca que Vitorino y yo esperábamos ver emerger algún día. Pero también sé que R$75 millones de reales podrían ayudar a muchas personas, continuó. Podrían ayudar a Daniela, a Claudia, a Celestino, a todas las personas a las que traté mal cuando creía que el dinero me hacía superior a ellos. Esa noche, Rebeca hizo algo que me sorprendió por completo. En lugar de celebrar o hacer planes para reclamar inmediatamente la herencia, se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno y comenzó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Estoy haciendo una lista, respondió sin levantar la vista, una lista de todas las personas a las que hice daño, de todas las cosas que hice mal y de cómo podría usar ese dinero para repararlas. Durante las 2 horas siguientes la observé escribir nombres, cantidades y planes detallados. Daniela y su hijo, por supuesto, pero también Claudia, Celestino, las fundaciones benéficas que había cancelado e incluso las empleadas de la boutique que trabajaban por salarios mínimos. Mamá, ¿puedo preguntarle algo?, dijo cuando terminó de escribir. Claro. ¿Cree que papá me perdonaría por todo lo que hice?
La pregunta me partió el corazón porque sabía que Vitorino había planeado exactamente este momento de autodescubrimiento y arrepentimiento. Tu padre te amaba incondicionalmente, Rebeca, pero más que el perdón, quería que encontraras tu camino para convertirte en la persona que él sabía que podías ser. ¿Y cree que lo estoy encontrando? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era el doctor Ricardo y su voz sonaba urgente. Elisa, necesito hablar con usted y con Rebeca de inmediato. Surgió algo importante sobre la herencia de Tobias. ¿Qué tipo de algo? Prefiero explicarlo en persona. ¿Pueden venir a mi despacho mañana por la mañana? Esa noche casi no pude dormir. Sabía que el doctor Ricardo probablemente quería discutir mi poder de veto sobre la herencia de Tobias y que había llegado el momento de tomar una decisión crucial sobre el futuro de Rebeca. Al día siguiente, llegamos temprano al despacho del doctor Ricardo. Rebeca llevaba su uniforme de la boutique, ya que tenía que trabajar después de la reunión. Verla vestida de manera sencilla, con zapatos cómodos en lugar de tacones de marca, me recordó cuánto había cambiado en esos meses. Siéntense, por favor, dijo el doctor Ricardo con expresión seria. Rebeca, hay algo sobre la herencia de su tío Tobias que necesita saber. Rebeca se inclinó hacia adelante, atenta. Su tío Tobias era un hombre muy sabio y conocía bien la situación que se desarrolló tras la muerte de su padre. Antes de morir, estableció una condición muy específica para su herencia. ¿Qué tipo de condición?, preguntó Rebeca, y pude oír ansiedad en su voz. El doctor Ricardo abrió una carpeta y sacó un documento. La herencia solo puede ser reclamada si su madre, Elisa, certifica por escrito que usted ha demostrado un cambio fundamental en su carácter y que está preparada para gestionar responsablemente una fortuna de esa magnitud. El silencio llenó el despacho como un peso denso. Rebeca se volvió hacia mí lentamente y vi en sus ojos una mezcla de comprensión, sorpresa y algo que parecía alivio. ¿Usted lo sabía?, me preguntó con voz suave. Lo supe anoche cuando el doctor Ricardo me llamó, mentí piadosamente. No era el momento de revelar que yo conocía ese detalle desde el principio. ¿Y qué piensa?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Cree que he cambiado lo suficiente como para merecer esa responsabilidad? Era la pregunta que había esperado durante meses. La pregunta que determinaría no solo el futuro financiero de Rebeca, sino también el tipo de persona en que se convertiría en los próximos años de su vida. Antes de responder a eso dije, quiero hacer una pregunta. Si yo decidiera que no estás lista, si perdieras esa herencia para siempre, ¿cómo te sentirías? Rebeca pensó durante largos minutos antes de responder. Hace 2 meses me habría desesperado, habría suplicado, habría prometido cualquier cosa, habría hecho un escándalo. Pausó y me miró directamente a los ojos. Pero ahora creo que estaría bien. Aprendí que puedo sobrevivir sin millones de reales. Aprendí que puedo trabajar, que puedo contribuir, que puedo ser útil incluso sin una fortuna familiar. Y si digo que estás lista, ¿qué harías con 75 millones de reales? Sin dudar, tomó el cuaderno en el que escribió la noche anterior. Primero, repararía todo el daño que hice, compensaría a las personas a las que lastimé, restauraría las donaciones que cancelé y me aseguraría de que nadie más sufra por mi egoísmo pasado. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Después usaría el dinero para crear oportunidades reales, becas, programas de formación profesional, apoyo a madres solteras como Daniela. ¿Y para ti? ¿Qué quedaría para tu vida personal? Lo suficiente para vivir cómodamente, pero no de forma extravagante. Ya no necesito probar mi valor a través de lo que compro o dónde vivo. Sonrió con una dulzura que no veía desde hacía años. Mamá, estos meses me enseñaron que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, está en las relaciones que construyes, en la diferencia que haces en la vida de los demás, en poder mirarte al espejo y respetar a la persona que ves allí. El doctor Ricardo y yo cruzamos miradas. Era evidente que Rebeca había pasado la prueba final, pero aún quedaba una revelación más, una que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre los últimos meses de su vida. Rebeca, dije, respirando hondo antes de continuar, hay algo más que necesitas saber, algo que tu padre planeó desde el momento en que empezó a preocuparse por tu carácter. Me miró con curiosidad, pero pude ver un destello de aprensión en sus ojos.
Doctor Ricardo, por favor, muéstrele los documentos reales, pedí al abogado. El doctor Ricardo abrió otra carpeta, mucho más gruesa que la anterior, y extendió varios documentos sobre la mesa. Rebeca los miró sin comprender de inmediato lo que estaba viendo. Estos son los documentos del verdadero testamento de tu padre, empecé con voz calma, aquel que tu padre preparó sabiendo exactamente qué tipo de reacción tendrías cuando creyeras que habías heredado todo. El verdadero testamento, susurró Rebeca, y su rostro empezó a palidecer. Tu padre nunca te dejó los 300 millones de reales, Rebeca. Todo lo que ocurrió durante estos meses, todo lo que experimentaste, fue parte de un plan cuidadosamente elaborado para salvarte de ti misma. Expliqué entonces todo lo que había estado oculto durante meses. La cláusula que devolvía la herencia a mí si ella demostraba crueldad, la existencia de cuentas adicionales que yo controlaba y la realidad de que nunca había perdido realmente mi posición como heredera principal. Siempre supe lo que estaba pasando, continué, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de comprensión. Solo quería que aprendieras. ¿Quiere decir que? Su voz falló. Quiero decir que tu padre te amaba tanto que estuvo dispuesto a hacerte creer que habías perdido su amor para poder salvarte. Y yo estuve dispuesta a dejar que me echaras de casa, que me trataras con crueldad, que me despreciaras, porque sabía que era la única manera de que descubrieras quién realmente querías ser. Rebeca se derrumbó por completo. No era el llanto desesperado de alguien que había perdido dinero, sino el llanto profundo de alguien que finalmente comprendía la magnitud del amor que había recibido sin darse cuenta. Papá sabía que me convertiría en un monstruo, sollozó. Y aún así, encontró una manera de salvarme. ¿Y usted? Usted soportó todo mi veneno sabiendo que podía pararme en cualquier momento. Tu padre escribió en su carta que el objetivo nunca fue castigarte, sino salvarte, y yo estaba dispuesta a soportar cualquier cosa si eso significaba recuperar a mi hija. El doctor Ricardo nos alcanzó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras Rebeca procesaba toda la información. Entonces, ¿los 50 millones que perdí con los estafadores? Preguntó entre sollozos. En reales, respondió el doctor Ricardo, esa parte no estaba planeada. Tu padre había puesto esa cantidad en cuentas que realmente podías usar, esperando que cometieras errores financieros que te enseñaran lecciones valiosas. Los estafadores simplemente aceleraron ese proceso. Y la herencia del tío Tobias también es real, dije, pero como ahora sabes, está condicionada a mi aprobación. Tu tío Tobias era parte del plan de tu padre desde el inicio. Rebeca guardó silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente levantó los ojos hacia mí, con una expresión que era una mezcla de dolor, gratitud y algo parecido al asombro. Mamá, ¿puede perdonarme?, susurró. No solo por estos últimos meses, sino por años de ser egoísta, cruel y ciega a todo lo que usted y papá hicieron por mí. Ya te perdoné, Rebeca. Te perdoné desde el primer día, porque sabía que la hija que crié seguía ahí, en algún lugar debajo de toda esa amargura y codicia. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué pasa con todo el dinero, con la herencia real? Saqué un documento que había preparado la noche anterior con la ayuda del doctor Ricardo. He decidido dividir todo por igual entre nosotras, dije, pero con condiciones específicas. Tu parte estará en un fondo administrado conjuntamente por las dos. Cada decisión financiera importante tendremos que tomarla juntas y una parte significativa deberá destinarse obligatoriamente a causas benéficas y a la reparación del daño que causaste. ¿Y si no acepto esas condiciones? Entonces recibirás una cantidad fija para vivir cómodamente, pero no tendrás acceso a la fortuna principal. La decisión es tuya. Rebeca no dudó ni un segundo. Acepto todas las condiciones. Se levantó del asiento y caminó hacia la ventana. Mamá, durante estos meses aprendí algo que nunca entendí antes. El dinero solo tiene valor si sabes cómo usarlo para hacer el bien. Sin esa sabiduría es solo papel que corrompe el alma. ¿Y tu trabajo en la boutique? Seguiré trabajando allí, respondió con determinación, al menos por un tiempo. Daniela y las otras mujeres se han vuelto mis amigas reales, no como esas sanguijuelas que me rodeaban antes. Y me gusta la sensación de ganar mi salario, por pequeño que sea.
El doctor Ricardo empezó a preparar los documentos oficiales mientras Rebeca y yo hablábamos sobre los próximos pasos, pero quedaba una conversación más que necesitábamos tener. Rebeca, hay algo que debo preguntarte y quiero que seas completamente honesta conmigo. Claro. ¿Estás haciendo todo esto, este cambio de actitud, porque realmente has cambiado o porque ahora sabes que controlo el dinero? Era la pregunta más importante, la que determinaría si todo lo que habíamos pasado había valido la pena. Rebeca reflexionó cuidadosamente antes de responder. Hace 2 horas, cuando creía que dependía de su aprobación para obtener la herencia del tío Tobias, ya había decidido que, aunque usted me negara esa herencia, seguiría intentando ser una mejor persona. No por el dinero, sino porque finalmente me gusta la persona que estoy empezando a ser. Se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, estos meses de trabajo, de lucha, de conocer gente real con problemas reales, me enseñaron algo que 35 años de privilegio nunca pudieron enseñarme. Que la verdadera riqueza viene de las relaciones que construyes y del bien que haces en el mundo. El dinero es solo una herramienta para lograrlo. ¿Y estás segura de que no volverás a ser la persona que eras antes? No puedo prometer que nunca cometeré errores, admitió honestamente, pero puedo prometer que nunca olvidaré las lecciones que aprendí en estos meses. Y si alguna vez empiezo a desviarme, espero que usted me detenga de nuevo. Esa tarde, firmamos todos los documentos necesarios. Rebeca se convirtió oficialmente en copropietaria de una fortuna que ahora ascendía a más de 500 millones de reales, incluyendo la herencia de Tobias y las inversiones que habían crecido durante los meses de crisis. Pero más importante que cualquier cantidad de dinero era lo que habíamos recuperado, nuestra relación como madre e hija, y la oportunidad de usar nuestra riqueza para hacer una diferencia real en el mundo. Cuando salimos del despacho del doctor Ricardo, Rebeca me sorprendió con un pedido inesperado. Mamá, ¿podríamos ir a visitar a Celestino? Quiero pedirle perdón en persona y ofrecerle no solo su trabajo de vuelta, sino la posibilidad de ampliar los jardines y quizá iniciar un programa de capacitación para otros jardineros. Mientras caminábamos hacia el coche, reflexioné sobre el milagro que había presenciado. Vitorino había tenido razón desde el principio. A veces, para salvar a alguien que amas, tienes que estar dispuesto a dejar que toque fondo, que aprenda de sus errores, que descubra por sí mismo el valor de las cosas importantes. Pero aún quedaba una sorpresa final, algo que ni siquiera Vitorino había previsto y que cambiaría nuestra perspectiva sobre toda esta experiencia. 3 meses después de nuestra reconciliación, mientras organizábamos la primera reunión anual de la fundación que habíamos establecido en memoria de Vitorino, llegó una carta que cambiaría para siempre nuestra comprensión de toda esta experiencia. Era de un notario de Río de Janeiro que nos informaba sobre una caja de seguridad que Vitorino había mantenido en secreto durante años. La caja solo podía abrirse después de que se cumplieran ciertas condiciones específicas, que Rebeca hubiera trabajado por su propio dinero al menos 3 meses, que hubiera ayudado genuinamente a alguien necesitado y que madre e hija hubieran firmado documentos de reconciliación oficial. Papá realmente pensó en todo, murmuró Rebeca mientras leíamos la carta juntas. Incluso tenía planes para después de que aprendiéramos las lecciones. Viajamos a Río de Janeiro esa misma semana. En el banco, un funcionario nos condujo a una bóveda subterránea donde nos esperaba una caja metálica mediana. Cuando la abrimos, encontramos algo que ninguna de las dos esperaba. Además de algunos documentos financieros adicionales, había una colección de cartas, todas escritas por Vitorino durante los últimos 2 años de su vida. Cartas fechadas y numeradas, dirigidas a momentos específicos de nuestro proceso de sanación familiar. La primera carta estaba marcada para cuando Rebeca hubiera aprendido el valor del trabajo. Mi querida hija, leyó Rebeca en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro. Si estás leyendo esto, significa que descubriste algo que yo siempre supe que estaba dentro de ti, la capacidad de ser fuerte, independiente y compasiva. El trabajo no es un castigo, es un regalo que te conecta con tu propia capacidad y dignidad. La segunda carta estaba dirigida a mí. Para Elisa, la mujer más valiente que conozco. Mi amor eterno, leí con voz trémula.
Gracias por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Gracias por amar a nuestra hija lo suficiente como para dejar que cometiera errores dolorosos. Sé que estos meses fueron los más difíciles de tu vida, pero también sé que eres la única persona en el mundo capaz de guiar a Rebeca de vuelta a su verdadero corazón. Pero la carta que más nos impactó fue la última, marcada para cuando madre e hija fueran realmente familia de nuevo. Mis dos amores comenzaba. Si están leyendo esto juntas, significa que el milagro que yo esperaba realmente ocurrió. Rebeca, descubriste que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Elisa, demostraste una vez más que el amor verdadero a veces exige la mayor valentía, dejar ir para poder recuperar. Pero hay algo más que deben saber, continuaba la carta, algo que mantuve en secreto incluso del doctor Ricardo hasta este momento. Durante los últimos 5 años, he estado donando silenciosamente millones de reales a organizaciones benéficas alrededor del mundo. No lo hice a través de nuestra fundación familiar porque quería que fuera completamente anónimo. Rebeca y yo nos miramos con asombro mientras yo continuaba leyendo. He pagado secretamente la educación universitaria de más de 500 estudiantes de bajos ingresos. He financiado 3 hospitales en zonas rurales del nordeste y del sur de Brasil. He establecido fondos para madres solteras, programas de alimentación infantil y refugios para víctimas de violencia doméstica. Todo esto lo hice sin decirles porque quería asegurarme de que, cuando ustedes asumieran el control de nuestra fortuna, fuera por las razones correctas. La carta explicaba que Vitorino había donado casi 100 millones de reales durante esos años, pero que había estructurado las donaciones de forma que continuarían automáticamente después de su muerte si nosotras demostrábamos estar preparadas para continuar su legado. La cuenta real de nuestro patrimonio familiar, incluyendo las donaciones programadas y los compromisos futuros, es de 650 millones de reales, revelaba la carta, pero viene con la mayor responsabilidad que puedan imaginar, usar esa riqueza para cambiar vidas, no solo para vivir cómodamente. Al final de la carta había instrucciones específicas sobre cómo continuar con los programas de caridad que Vitorino había establecido, contactos de las organizaciones que habían estado recibiendo donaciones anónimas y un plan detallado para ampliar esos esfuerzos durante los próximos 20 años. PD terminaba la carta. En esta caja también encontrarán la escritura de una casa en cada uno de los lugares donde ayudamos, Nordeste, Sur y 3 ciudades del sudeste de Brasil. No son para que las usen como casas de vacaciones, sino como centros de operación para supervisar personalmente el impacto de sus donaciones. Quiero que conozcan a las familias a las que ayudan, que vean directamente cómo sus decisiones cambian vidas reales. Rebeca y yo nos quedamos sentadas en silencio durante largos minutos, abrumadas por la magnitud de lo que Vitorino había estado haciendo en secreto y por la responsabilidad que ahora recaía sobre nosotras. Mamá, dijo finalmente Rebeca, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Significa que tu padre no solo nos estaba enseñando sobre dinero y carácter, respondí. Nos estaba preparando para convertirnos en administradoras de un legado que va mucho más allá de nuestra familia. Durante las semanas siguientes, empezamos a contactar a las organizaciones que Vitorino había estado apoyando en secreto. Cada conversación nos revelaba nuevas dimensiones de su generosidad silenciosa, directores de orfanatos que no sabían cómo agradecer al ángel anónimo que había salvado sus instituciones, madres que habían podido alimentar a sus hijos gracias a los programas que él financiaba, estudiantes que se habían graduado sin saber quién había pagado su educación. Es abrumador, me confesó Rebeca una noche mientras revisábamos los informes de impacto de las donaciones. Papá ayudó a miles de personas sin esperar nunca reconocimiento ni gratitud. ¿Cómo podemos estar a la altura de ese ejemplo? No tenemos que estar a la altura inmediatamente, respondí, solo tenemos que empezar, un paso a la vez, una familia a la vez. Decidimos comenzar visitando los centros que Vitorino había establecido. Nuestro primer viaje fue a un hospital en una zona rural del nordeste de Brasil que él había financiado completamente. Ver a los médicos salvar vidas con equipos que nuestro dinero había proporcionado, conocer a las familias que habían recibido tratamiento gratuito, fue una experiencia que cambió fundamentalmente nuestra perspectiva sobre lo que significaba ser ricas.
Esto es lo que papá quería que entendiéramos, me dijo Rebeca mientras cargaba a un bebé que había nacido sano gracias a la incubadora que habíamos donado. El dinero no es un premio que ganamos, es una herramienta que nos fue confiada para hacer el trabajo de Dios en la tierra. Un año después de nuestra reconciliación, establecimos oficialmente la Fundación Vitorino Acevedo, con Rebeca como directora ejecutiva y yo como presidenta del consejo. Rebeca había dejado su trabajo en la boutique, pero mantuvo sus amistades con Daniela y las otras mujeres que conoció allí. De hecho, varias de ellas ahora trabajaban para nuestra fundación, usando sus experiencias de vida real para identificar y ayudar a familias necesitadas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó Rebeca durante la inauguración de nuestro 10º programa de becas. ¿Qué? Soy más feliz ahora, trabajando 14 horas al día para ayudar a otros, de lo que jamás fui cuando podía comprar cualquier cosa que quisiera. Papá tenía razón. La verdadera felicidad viene de saber que tu vida tiene un propósito más grande que tú misma. Esa noche, mientras revisábamos las solicitudes para nuestro nuevo programa de microcréditos para madres solteras, reflexioné sobre la extraordinaria travesía que habíamos vivido. Vitorino había orquestado no solo la salvación del alma de su hija, sino la transformación completa de nuestra familia en algo mucho más poderoso y significativo de lo que jamás habíamos sido. Mamá, me dijo Rebeca mientras sellábamos la aprobación para 50 nuevos préstamos, ¿cree que papá estaría orgulloso de nosotras? Miré a mi hija, que había pasado de ser una heredera egoísta y cruel a convertirse en una mujer dedicada a cambiar el mundo, una familia a la vez. Pensé en Vitorino, en su plan increíblemente complejo para salvarnos a ambas, en su fe en que el amor y la sabiduría podrían triunfar sobre la codicia y el egoísmo. Creo que tu padre sabía exactamente en qué nos convertiríamos, respondí, y creo que en este momento, desde donde esté, está sonriendo, porque su plan no solo funcionó, sino que superó incluso sus expectativas más optimistas. Rebeca sonrió y siguió trabajando. Afuera, la ciudad dormía ajena al hecho de que en esa oficina modesta 2 mujeres trabajaban hasta tarde, planificando cómo usar una fortuna para cambiar el mundo. No la salvé con dinero, la salvé enseñándole a salvarse a sí misma. Y en el proceso, descubrimos que la verdadera riqueza nunca fue nuestra fortuna financiera, sino la capacidad infinita del corazón humano para transformar el dolor en compasión, el egoísmo en generosidad y la pérdida en propósito. Y Vitorino, mi querido Vitorino, lo había sabido desde el principio. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo un super thanks. Así consigo escribir muchas otras historias como esa. Muchas gracias desde ya. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esa persona? Quiero mucho saber tu opinión, entonces escribe aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué es lo que ustedes piensan. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.